El gobierno cristiano significa un gobierno conforme a la ley bíblica, por cada cristiano en su área de obligación dada por Dios. Eso es bien importante. La familia, los negocios, la educación, la política, la empresa, lo que sea, su profesión. Tenemos que comenzar a predicar, los pastores, un evangelio con una visión de dominio. Y para eso tenemos que entender la Biblia de una manera que se pueda aplicar en todos los campos, no solamente en los campos espirituales, sino en los campos que no son espirituales, que insiste la gente tradicional en llamar secular, pero en esos campos que se le fueron a Dios por desobediencia de aquellos que tienen esos montes, que tienen esas posiciones en los montes, ¿no? En esos campos, pues. Entonces, los pastores necesitamos ocuparnos en el estudio especializado de esas cosas para poder predicar y escribir con autoridad. Necesitamos saber por lo menos de uno o dos de esos campos de administración, de economía, de finanzas, de política, de familia, de adicciones, de rehabilitación. Uno o dos de esos campos debemos de tenerlos muy claros para poder tratarlos con la Biblia. Debemos estar en contacto nosotros los pastores con otras personas cristianas que entiendan esos campos y nos ayuden, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero hablar de algo de matemáticas, busco a Roxana, la copastora de la iglesia, y le digo, oye, enséñame, porque ella es muy buena para eso. Y ha sido una gran bendición aprender de ella esas cosas. Entonces, cuando tú aprendes de esas cosas, tú puedes traer al púlpito, a la iglesia, a la predicación, este entendimiento amplio de la Biblia en esas áreas. Y puedes comenzar a inspirar a tus ovejas a que se orienten hacia el dominio en esas áreas. Esta es una tarea no pequeña, ¿verdad? Porque pocos pastores sabemos dónde vamos a empezar y cómo lo debemos de hacer. Tenemos temor a equivocarnos al hablar sobre áreas en que no tenemos mucho conocimiento. Entonces solo nos dedicamos a lo espiritual y debes de portarte bien y debes de hacer esto y debes de hacer aquello. Sí, pero como por ejemplo en un lugar donde se reciben sobornos cada 2 por 3, ¿no? Entonces, nuestro trabajo es comenzar a estudiar hasta que tengamos más capacidad y nos hagamos más aptos y aptas para esto. Necesitamos aprender a decirle a la gente que no sea esclava de nadie, solo esclava por amor de Dios, y dejar de considerar que la Biblia no es un prototipo para todas las áreas de la vida. Porque no podemos evadir predicar el consejo de Dios acerca de la administración, acerca de las finanzas, acerca de cómo educar a los hijos. El humanismo ha llevado a la iglesia a creer que el Dios de la Biblia y la palabra misma no son pertinentes fuera de la vida familiar. No, para nada, no se tiene que meter en cine, no se tiene que meter en política, no se tiene que meter en arte, no se tiene que meter en economía. La única forma de contestar estas críticas es demostrar que la Biblia es pertinente con cada área de la vida. Esto requiere trabajo dedicado, estudio cuidadoso y un riesgo, porque es arriesgarse a hablar de temas que normalmente no se hablan. Es arriesgarse porque las personas creen que nos estamos metiendo en su vida económica porque queremos su dinero. Y no es que queramos su dinero, es que queremos que aumente su dinero para que pueda aumentar su dominio. La iglesia va a ser atacada y controlada inmediatamente cuando nos oigan predicar de otras cosas que no son las que normal, común y tradicionalmente se predican. La iglesia se ve como una institución amiga del Estado cuando predica lo que el Estado quiere sin que el Estado la manipule abiertamente. La iglesia se ve como enemiga del Estado cuando comienza a predicar cosas que abren la capacidad de las personas. El otro enemigo que tiene la iglesia es la familia. Las iglesias son más fáciles de controlar que la familia, porque en un momento dado las familias que controlan la iglesia son las que dan más, o las que traen la opinión más, o los que tienen más profesión, o los que saben más de algo. La familia también es un enemigo de la iglesia, ¿sí sabe? Cuando uno empieza a meterse en serio con cómo se educan a los hijos, con cuál es la obligación de un padre, cuál es la obligación de una madre, cómo deben de ser, y tirar la cultura que han heredado por años, las personas se enojan. No hay que evadir nuestras obligaciones.